la Iglesia Católica. ¿De dónde sale la Iglesia católica? ¿Cuáles son sus orígenes? Vamos a ver si la Iglesia Católica es la iglesia que Cristo fundó o son las demás iglesias. ¿Cuántas iglesias Cristo fundó? Si fueron muchas o fueron una. Porque estamos viendo hoy en día que hay un montón de iglesias, ¿verdad? Y aquí vamos y empezamos, ¿verdad? Preguntándonos cuál es la iglesia del Señor. ¿Cómo podemos saber cuál es la iglesia del Señor según la Biblia? ¿Qué nos dice la Biblia con relación a esto? ¿Qué nos explica? ¿Cómo es que nace la iglesia? Pues vemos que Cristo fundó una iglesia donde dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. La iglesia sobre, ¿verdad? Sobre lo que vino el Espíritu Santo, el día en que vino, ¿verdad? Tenía a María como miembro importante de la iglesia, ¿verdad? La iglesia católica siempre desde el principio ha tenido a María, ¿verdad? A la Santísima Madre del Señor. Cuando vino el Espíritu Santo había gente de todas las naciones, lenguas, razas, pueblo lejano y nación, ¿verdad? Por eso es que la Iglesia Católica se llama católica, que significa universal, ¿verdad? Y vemos que San Ignacio de Antioquía, uno de los primeros mártires, en el año 110, llamaba a la Iglesia de Jesucristo por primera vez Iglesia Católica. San Ignacio de Antioquía conoció, ¿verdad? A los apóstoles de Jesús, ¿verdad? Viene de ahí y fue obispo, ¿verdad? Fue nombrado obispo. Él fue uno de los primeros mártires cristianos ¿verdad? En la iglesia, ¿verdad? En la fracción del pan, la Eucaristía todos los días, ¿verdad? Desde el principio se partía el pan como en Pentecostés, como en Pentecostés. La Iglesia Católica es la única que todos los días parte el pan. Hace lo que le llamó San Ignacio de Antioquía la Eucaristía, ¿verdad? Y vemos en Mateo 16, 13 en adelante que nuestro Señor, ¿verdad? Pregunta, ¿quién dice que soy yo? ¿Verdad? Es la pregunta que él dice, ¿quién dice que soy yo? ¿Verdad? Y todo el mundo, uno que Juan, otro que Isaías, perdóname, Isaías, que si, ¿verdad? Profetas allí. Pero Pedro, ¿verdad? Pedro, que dijimos en el tema anterior que Pedro es el Papa, el encargado. Pedro, cuando Jesús le pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro se levanta y dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Pedro dijo la verdad que el que reconoció que Jesús es el Mesías, ¿verdad? Y vemos que los demás decían, no, algunos dicen que tú eres el profeta Isaías, y tú sabes, con esas dudas, pero el único que se levantó fue el encargado de apacentar las ovejas, el encargado que puso Cristo, ¿verdad? En ese momento, que es el Papa, el encargado. Y Pedro, Papa, piedra, se levantó y le dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. ¿Verdad? Y como Pedro reconoció, ¿verdad? Pedro dijo la verdad, reconoció que Jesús es el Mesías, ¿verdad? Y por eso lo hizo piedra, ¿verdad? No sobre los demás que estaban confundidos, que decían, dicen Juan el Bautista, otros dicen que Elías, otros que Jeremías, otros que algunos de los profetas, estaban bien confundidos, pero Pedro reconoció a Dios, a Cristo, ¿verdad? El Mesías, Hijo de Dios. Por eso Cristo lo hizo piedra, donde edificará su iglesia sobre la persona que tenía la verdad, ¿verdad? Y lo vemos en Timoteo 3:15. La iglesia es columna y base de la verdad. Cristo fundó una iglesia con base en la verdad que reconoce a Cristo, ¿verdad?
Cristo no dijo sobre estas piedras, no dijo sobre estas piedras, dijo sobre esta piedra edificaré mi iglesia, no dijo mis iglesias, dijo mi iglesia, una sola, mi iglesia, no varias, mi iglesia. No fueron muchas, sino una sola iglesia. Actualmente hay expertos que afirman que existen más de 30.000 grupos religiosos. Más de 30.000 grupos religiosos. Y Jesús fundó una sola iglesia. Y entonces me pregunto yo, ¿quién fundó las demás? Las demás iglesias. Y entonces, ellos, si tú le preguntas, ¿verdad? La mayoría de ellos afirma tener la verdad sobre la fe y lo gritan ¿verdad? Por todos los medios que estén en su alcance, ¿verdad? Muchos de las denominaciones, ¿verdad? Que son muchísimas, son interminables de grupos religiosos, ¿verdad? Cada día. Cuando menos se funda una secta, un nuevo grupo cada ratito, ¿verdad? Pero no, Cristo no fundó muchas iglesias, Cristo fundó dice una sola iglesia, ¿verdad? Base y columna de la verdad, ¿verdad? Nosotros vemos que cada persona puede fundar una iglesia, pero el de Cristo ya está fundada desde el año 33. Es bien fácil reconocer cuál es la iglesia de Cristo. Muchas personas dicen que Cristo es la piedra, pero no, Él no se señaló a sí mismo piedra, ¿verdad? En San Juan 1:42 dice, tú eres Simón, de ahora en adelante te llamarás Kefas, que Kefas significa piedra, que es lo mismo Pedro o piedra es lo mismo. Pedro, Kefas, piedra es lo mismo. Jesús es el Salvador. En Efesios 2:20, edificados sobre cimientos. Pedro y los apóstoles son base que se ve, ¿verdad? Cristo es la piedra angular que no se ve. Cristo dejó las bases que se ven. Dejó un líder visible que en el capítulo anterior hablamos quién es ese líder visible, que es Pedro, que dirigir la iglesia tenía que, ¿verdad?, apacentar, ¿verdad?, todo eso que dijimos en el capítulo anterior. En San Mateo 16:18 dice que cuando Cristo la fundó, ¿verdad? Mateo 16:18, cuando Cristo fundó la iglesia, ni el diablo la podría vencer nunca, dejará de existir, nadie la podrá vencer. Lo dice ahí en Mateo 16:18, nadie la podrá vencer. Es una de las promesas que dijo el Señor. En Mateo 16:19 dice, a ti te doy las llaves del reino de los cielos, que significa darle las llaves del reino de los cielos a Pedro, que es el líder, que es el líder, ¿verdad? Y lo vemos en Isaías 22:20-22, que cuando le da las llaves, ¿verdad? Como dijimos en el capítulo anterior, el jueves pasado, cuando el rey le daba las llaves del reino al mayordomo, el encargado, el papa, ¿verdad? Lo hacía en público. Esto significa que cuando el rey no estuviera, el mayordomo hacía las veces del rey. Y las personas tenían que respetar, ¿verdad? Al mayordomo, lo tenían que ver, ¿verdad? Porque tenía un cargo, ¿verdad? Que les dejó las llaves de su reinado. El rey, que es Jesús, le entrega las llaves del reino, ¿verdad? A Pedro, el encargado, como usted le quiera llamar, mayordomo, al papa, al vicario, ¿verdad? El jefe. Lo que cierres quedará cerrado, lo que abras quedará abierto, lo que ates quedará atado, lo que desates quedará desatado. Mateo 16:18. ¿Cómo sabemos que la Iglesia Católica es la que fundó Cristo? ¿Cómo podemos llegar ahí? Ya sabemos que dejó un encargado, un mayordomo, vicario. La iglesia comienza en Pentecostés, la iglesia reunida en ayuno y oración, ¿verdad? Y nosotros sabemos que la iglesia de él, porque había nombrado, el discípulo, ¿verdad? Había nombrado a un obispo. Este obispo se llama San Ignacio de Antioquía, el obispo de Antioquía, que está en la Biblia, ¿verdad? Y llama por primera vez en el año 110 la iglesia de Cristo, iglesia católica. La iglesia comienza, ¿verdad? Así, ¿verdad? Hechos
1 del 12 al 14, en compañía de algunas mujeres y de María, la Madre del Señor. La llamó por el nombre, María, la Madre del Señor. Cuando vino el Espíritu Santo, había gente de todas razas, lenguas, de toda nacionalidad, de todos lados. Era universal. Juan nombró un obispo, San Ignacio de Antioquía, ¿verdad? Juan fue el que lo nombró obispo. O sea que San Ignacio de Antioquía y Juan se conocieron, ¿verdad? Y ese fue el que llamó, ¿verdad? A la iglesia católica, en el año 110. Así que de ahí es que viene la iglesia de Cristo, le puso nombre y le puso la iglesia católica, ¿verdad? Juan fue el último apóstol, ¿verdad? Que murió. Juan murió aproximadamente para el año 100, ¿verdad? Y San Ignacio de Antioquía, mártir, uno de los primeros mártires, llamó a la iglesia por primera vez iglesia católica. Para el año 110, ¿verdad? Desde allá hasta hoy en día, la iglesia de Cristo la llama iglesia católica. Pedro, primer líder, papa vicario mayordomo. Jesús le dio la autoridad a Pedro. San Juan 21:15, apacienta mis corderos. ¿Ven? Lo que estábamos viendo en el capítulo pasado, apacienta mis corderos. Y se lo dice por tercera vez para que no quede duda. En Hechos 15, cuando había problemas, Pedro el líder, las rocas, resolvía como líder. ¿Te acuerdas de la asignación que le dije? Pues mira, ¿quién resolvía? Hechos 15. Los problemas, cuando había problemas, Pedro el líder, la roca resolvía como líder, la piedra, ¿verdad? Pedro. En Hechos 2:42 en adelante, en la fracción del pan, Eucaristía, hasta hoy solo una iglesia se mantiene en la fracción del pan, en la Eucaristía. Es la iglesia católica, es la única que se mantiene en la fracción del pan. San Mateo 26:26, esto es mi cuerpo, lo partió, lo fraccionó. San Lucas 24:30, reconocieron al Señor al partir el pan. ¿Por qué? Porque Cristo está ahí. Cristo está en ese pedazo de pan, ese es el cuerpo de Cristo. Y ese vino la sangre de Cristo. En Hechos 2:46 acudían todos los días, partían el pan, celebraban la Eucaristía. Había un hombre llamado Saulo. Él era judío, no era cristiano, era de la religión judía. Pablo era judío, ¿verdad? En Gálatas 1:13, Pablo era judío, perseguía a la iglesia, era de la religión judía, perseguía a la iglesia de Cristo. Y en Primera de Corintios 15:9, yo soy el último de los apóstoles, indigno del nombre de apóstol por haber perseguido a la iglesia de Dios. ¿Por qué él dice eso? Porque él era Saulo. Él era Saulo. Por eso que él era el perseguidor de la iglesia. Por eso que él dice en 1 Corintios 15:9, yo soy el último de los apóstoles, indigno del nombre de apóstol. Porque él perseguía a la iglesia católica, ¿verdad? Hay una iglesia, es católica, ¿verdad? Pablo cuando estaba matando, estaban matando, ¿verdad? Estaban matando a Esteban. Recuerda que estaba allí. Esteban era cristiano, ¿verdad? Y cuando Pablo va de camino a Damasco, se le presenta el Señor y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Pablo perseguía a los cristianos, a la iglesia, no a Cristo. A Cristo, ¿verdad? No lo perseguía. Él perseguía a la iglesia, pero el que persigue a la iglesia persigue a Cristo, ¿verdad? Decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Pablo perseguía a los cristianos, a la iglesia, no a Cristo. Pero el que persigue a la iglesia persigue a Cristo. La iglesia que pertenecía a Esteban, cuando lo estaban matando, ¿eh? Por eso que Pablo, por eso que Pablo dice que es indigno de llamarse apóstol porque sabe todo lo que pasó, ¿verdad? Él era un perseguidor de la iglesia y más sin embargo fue apóstol y fue santo, ¿verdad? Es santo. En Hechos 6:1 en adelante, Esteban, como hizo Esteban para ser miembro de la iglesia, para ser diácono, le imponían las manos. La iglesia de Jesucristo para nombrar diáconos, sacerdotes, etcétera, 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 le imponían las manos, ¿verdad? Ahí le imponen las manos a los sacerdotes, usted ve a todos esos sacerdotes, le imponían las manos
desde Jesucristo para acá, se le siguen imponiendo las manos. Eso siempre ha estado. Por eso que se le llama sucesión apostólica, porque siempre se le han impuesto las manos. En Hechos 13, del 2 al 3, le impusieron las manos, le imponían las manos. Ellos no cogieron la Biblia y se fueron a predicar, ¿verdad? Ellos no hicieron así, porque no así, porque tenían que imponerle las manos, tenían que ser, o sea, estaba bien estructurado. Estaba bien estructurado. En Hechos 8:18, imposición de las manos de los apóstoles, la sucesión apostólica, ¿verdad? Ahí vemos la sucesión desde hasta el día de hoy. Hasta el sol de hoy. Pero hay que tener mucho cuidado en la imposición de manos, porque estaba Simón el mago quien que quería comprar el poder mediante la imposición de las manos, porque vio que podía recibir el Espíritu Santo. Eh, eh, él quería nombrar ministro, sabía que por la imposición de manos recibiría el poder a través de los apóstoles, ¿verdad? Pero en 2 Timoteo 1:6, Pablo le impone las manos a Timoteo. 1 Timoteo 5:22, no te precipites en imponer las manos, ¿ves? Ahí te dice, no te precipites en poner las manos. Desde allá la iglesia impone las manos a sus ministros, pero no a cualquiera. Tienen que ser, ¿verdad? Por sus apóstoles. Aquí no se trata de agarrar la Biblia y seguir predicando. A los sacerdotes se le imponían las manos, había un orden y Jesucristo era un hombre de orden, ¿verdad? Y ahí pues en 1 Timoteo 3:1 se habla de obispo, en 1 Timoteo 3:8 se habla de diácono y en 1 Timoteo 5:17 de los presbíteros. Y a todos, ¿verdad? Se le imponían las manos. Eso es lo que le llamamos en la Iglesia Católica la sucesión apostólica. En San Lucas 22, del 31 al 32, Simón Pedro, mira que Satanás ha pedido permiso para zarandearlo, ¿verdad? Le dice a Pedro, jefe, el encargado, la roca, ¿verdad? Le dice al jefe. Y ya ustedes saben lo que sucedió, porque en el capítulo anterior pues se hablaba de eso. Tú tendrás que fortalecer a tus hermanos, dice aquí. Y la tumba de Pedro, ¿dónde está localizado? ¿Dónde está localizado la tumba de Pedro? Acuérdate que Jesucristo le dijo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No mis, dijo mi iglesia. Y era importante para Cristo tener su iglesia, ¿verdad? Tener su iglesia ahí, era importante, no como otros dicen que no hace falta no hace falta la iglesia, claro que sí hace falta. Pues es tanto así que el mismo Cristo cogió a Pedro, ¿verdad? Y le dijo a Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ahora, si venimos a ver dónde está Pedro enterrado, Pedro está localizado en una cueva debajo de la Basílica de San Pedro en Roma. O sea que la iglesia de Cristo, donde está Pedro enterrado, encima de Pedro está la Basílica de Pedro en Roma, así, en la iglesia católica, ¿verdad? Y ahí vemos que también que la Iglesia Católica hizo la Biblia. San Damaso I, Papa de la Iglesia Católica, se reagrupó todos los libros, los 73 libros de la Iglesia, ¿verdad? Católica. Y de ahí en adelante vemos muchísimas cosas más que mucha gente desconoce, pero tenemos que buscar, y tenemos que conocer nuestra iglesia. Y yo le garantizo que mientras siga conociendo a la Iglesia Católica, va a querer amarla, va a querer, porque vamos a ver que está sustentada, ¿verdad? Todo lo que se ve en la Iglesia Católica está sustentada en la Biblia. Creó solamente una iglesia, puso una sola iglesia y que para él era importante. ¿De dónde vinieron las demás iglesias? No se sabe, porque desde el año 33 fue que Cristo la fundó. Las otras demás iglesias, las otras demás denominaciones, busque en qué año fue que fue fundada, ¿verdad? No fue desde el año 33. Él no creó todo ese revolú de iglesia. Él fundó una sola, una sola. Y ya vemos cuál fue la iglesia que fundó, que fue la Iglesia Católica. Y aquí vemos también que el apóstol Pablo reprochaba en su tiempo las diversas formas del sectarismo. O sea, si alguien fomenta sectas, divisiones en la iglesia, llámele la atención una y otra vez.
después rompe con él sabiendo que es un descarriado que se condena a sí mismo. Timoteo 3:10, Gálatas 1 del 8 al 9, Primera de Corintios 1 del 13 al 15. Vaya buscando todo eso y vaya, ¿verdad? Alimentándose conociendo, del conocimiento de dónde viene la iglesia. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde, y que la Virgen Santísima nos coja de la mano y nos lleve hacia Jesús. Que pase muy bonito día. Dios le bendiga.